Al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro. Ella, la muchacha del delantal gastado, la que barría las sombras entre las alfombras de salón, nació con las manos llenas de polvo y la garganta llena de canciones que nadie escuchó. En la casa de mármol y espejos vivía como si fuera un pájaro que aprende a vivir en jaula. Aprendió los nombres de los cuadros, el horario de los perfumes caros que dejaban un rastro dulce en las cortinas, el punto exacto donde el crucifijo titilaba en la pared cuando la luz del pasillo se apagaba. Tenía un nombre, María, pero en la mansión la llamaban por el oficio, por el uniforme, la niñera, la empleada. Su ropa era un delantal remendado junto a vestidos de gala que parecían hechas de luna. Su aliento olía a polvo y a jabón, y a veces, si la lluvia golpeaba el tejado, traía consigo el olor de tierra mojada que a ella le recordaba la casa de su madre. Ella observaba, aprendía, servía y amaba. Amaba al niño con la ternura de quien conoce el hambre del mundo. Mateo dibujaba la verdad con lápices de colores, en una libreta que siempre olvidaba en el cuarto de juegos. Sus trazos eran mapas que nadie entendía, hasta que el tiempo los convirtió en pruebas sin querer. Las mañanas eran una sucesión de ritos: abrir las cortinas, ordenar juguetes, colar el café que nadie bebía, escuchar los tacones sobre el mármol como latidos de un corazón que no le pertenecía. Las voces de las vecinas llegaban en forma de rumores, como mosquitos que zumaban alrededor de la casa. ¿La vieron? ¿Cómo es posible? Pobre la señora. Y esa murmuración se pegaba a las paredes como humedad. Ella aprendió a ser invisible, hasta que una noche la mentira se hizo grande y mordaz y la marcó como si hubiera bebido un veneno. La injusticia no llegó con un golpe repentino. Fue una ceremonia lenta, meticulosa. La antagonista, doña Valentina, descendía por la escalera con el vestido que olía a rosas importadas y a dominio. Sus tacones eran martillos que escribían sentencias. Sus gestos eran rituales de humillación. Alzó la barbilla de María con una sola mano, y ante invitados que bebían champán y miraban con curiosidad, comenzó a enumerar faltas pequeñas hasta que todo se volvió grande. «¿Cómo puede ser que algo falte en mi casa?», dijo, y su voz era un cuchillo que limpió el ambiente de cualquier duda. Las vecinas, siempre hambrientas de tragedia ajena, acudieron a la escena como si fuera un acontecimiento social. Susurros afilados, miradas que cortan, dedos que señalan. La memoria de María se llenó de puertas que se cerraban de golpe, y del golpe seco de la puerta principal que marcaba su condena. Le pidieron que vaciara los bolsillos, le exigieron que se quitara el delantal, le hicieron caminar por el salón bajo la lluvia de miradas. Le colocaron una joya en el bolsillo, brillante y traicionera, como el oro que se convierte en sombra. Alguien gritó: «¡Mentira!», pero la palabra quedó en el aire, ahogada por la música y el portazo. Las cámaras, ese ojo implacable, estaban allí, colgadas como moscas sobre flores, y sin embargo, la verdad se volvió borrosa por manos que supieron tocar botones. En la habitación de seguridad, donde las pantallas eran ventanas pequeñas, alguien decidió que ciertas tomas no convenían. El guardia, un hombre con la voz cansada de quien tiene hambre de dinero, miró a doña Valentina y luego a María, y eligió callar. «Lo siento», musitó, y sus dedos apretaron el control como si fuera un crucifijo. María sintió el mundo desmoronarse en rituales. La acusación pública, las risas contenidas, el plato de comida retirado, la libreta de Mateo olvidada en el suelo y sus dibujos despeinados. Comenzaron los documentos. Una nota de despido, una firma que ella no entendía, palabras que la transformaban en culpable. Doña Valentina, no contenta con la expulsión, convirtió el acto en espectáculo. Ordenó que su bolso fuera exhibido, que su cara se mostrara a quien quisiera mirarla. Las vecinas se acercaron como buitres con tacones, cuchicheando teorías que alimentaban la duda. «Seguro que ella tenía hambre de joyas», decía una. «No hay pobres inocentes», replicaba otra. La mentira, como veneno, caló en el ambiente. «Te vas», dijo Valentina, y la palabra fue un veredicto. El niño, Mateo, abrazó a María con manos que dibujaban el mundo en trazos azules y verdes. Su llanto era un río que corría silencioso, y en sus sollozos se escuchó una frase que quedó pegada en la piel de ella: «No te vayas, tú eres la verdad». Pero la verdad no pudo gritar contra el ruido de los ricos. Esa noche, bajo una lluvia que golpeaba el tejado como una batería de juicio,
María salió a la calle con lo puesto. La ciudad olía a asfalto y a promesas rotas. Durmió a la intemperie sobre cartones que olían a humedad. El crucifijo del barrio parpadeó en la iglesia cercana como un faro que no podía encender su luz por completo. Las puertas de la mansión se cerraron tras su figura, hasta que solo quedó el eco de un portazo que la siguió como una sentencia. Las primeras horas fueron de frío y del recuerdo del perfume caro. Luego vino el hambre, la vergüenza, el rumor como hambre de otra índole. En la calle, las luces eran faros de mundos que no la aceptaban. En los bancos, la gente le dio la espalda. Por un momento, creyó que la caída era el final injusto de una vida que había intentado ser honesta. Sus manos, acostumbradas a mecer cunas, ahora sostenían la libreta de Mateo que un vecino benevolente le había devuelto. En una de sus hojas, con la duda de un niño, había un dibujo que la obligó a respirar de otra manera. No era un dibujo simple. Eran líneas que describían una figura. La silueta de una mujer con el cabello recogido que guardaba joyas en un bolsillo, y luego miraba a las cámaras. El trazo era torpe pero firme, la verdad hecha garabato. María tocó el papel y lo apretó contra el pecho como quien reza un rosario. «Dios mío», murmuró en un monólogo que era plegaria y despedida y promesa. «Haz que alguien vea lo que él no quiso ver. Haz que la cámara recuerde su deber». Sus palabras se mezclaron con la lluvia que lavaba el barro de la acera. El clímax de su humillación llegó con una escena rápida y despiadada. Doña Valentina, en voz alta, repitió la acusación en la plaza frente a la casa. Las vecinas aplaudieron con la lengua. Un guardia declaró haber visto a María salir con la joya. La policía, con su presencia gris y oficial, pareció sellar el destino. «Yo lo vi», exclamó alguien entre el público, y la frase resonó como un latigazo. María intentó hablar, pero la garganta le falló. Intentó mostrar la libreta, el dibujo, la única prueba que tenía, y una mano poderosa se lo arrebató. «Esto es cosa de pobres», dijo Valentina con una sonrisa que sabía a veneno. «No queremos escándalos». Y la palabra escándalo cerró puertas más rápido que cualquier llave. Le dictaron un día para entregarse a una entrevista que era una trampa. La expulsión se convirtió en desalojo definitivo. La noche la encontró otra vez en la calle, pero esta vez con la certeza de haber sido víctima de un plan. Había un silencio pesado. Las cámaras, las que deberían haber mostrado la verdad, parecían haber sido domesticadas. ¿Habían borrado las imágenes? ¿Había alguien que salvaría la memoria de Mateo? La esperanza era un hilo fino entre los dedos. En la madrugada, cuando la lluvia aflojó pero no cesó, una figura apareció bajo la luz mortecina del farol. Era una mujer del barrio, con la gabardina empapada, el pelo pegado a la cara y los ojos como piedras calientes. Se acercó sin miedo y sostuvo entre sus manos un objeto pequeño, una memoria que parecía contener más peso que cualquier joya. «Lo encontré», dijo, y su voz cortó el aire. No creí que fuera a atreverse a tanto, pero lo hizo. María la miró como quien mira a un ángel o a un juez. La mujer abrió la mano y, como si fuera una confesión, pronunció palabras que hicieron temblar las gotas sobre el crucifijo de la iglesia. «Grabé todo desde la ventana. Si quieres, te lo doy. Pero escucha. Cuidado. No todos quieren que esto salga a la luz». El sonido de unas botas que corrían a lo lejos, un portazo que se cerró de golpe en la mansión como un aviso, y la amenaza implícita. Alguien más sabía que el secreto estaba vivo. María, con las uñas clavadas en la memoria, sintió que su corazón era un tambor que marcaba el ritmo de una posible justicia. ¿Debería confiar? ¿Entregar la prueba a la policía que ya parecía comprada? ¿Había alguien dispuesto a sostener la verdad contra el veneno de la mentira? La lluvia volvió a intensificarse. El crucifijo titiló en la distancia. Una pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y luminosa. ¿Y si esa memoria fuera la salvación o una trampa peor para la única verdad que todavía tenía? ¿Quieres saber qué pasó después? Suscríbete y acompáñame en esta historia. Ella apretó la memoria entre los dedos como si fuera un pedacito de cielo arrugado. La lluvia seguía cantando en los tejados con un ritmo que parecía medir los latidos de su pecho. La noche olía a tierra mojada y a barandas frías. El crucifijo de la iglesia cercana parpadeaba como un faro cansado, y en ese titilar ella buscó una señal. La mujer del barrio, con el pelo pegado por el agua, se fue desvaneciendo como si hubiera sido un soplo de viento. «Ten cuidado», dijo,
y su voz quedó colgada en el aire como una advertencia. Ella guardó la memoria en el delantal remendado, junto al corazón, y caminó despacio, sin prisa, como quien lleva una bomba y una promesa. Primero fue el vértigo de la desconfianza. ¿A quién confiar? La policía había sido un gabinete de puertas cerradas. El guardia de la mansión, con su mirada de carbón, había susurrado un «lo siento» que pesaba más que cualquier cadena. Ella lo sabía. Había manos que se llevaban más que bolsos. Fue al puesto policial, con las botas chorreando barro, y la mujer de mostrador la miró como si fuera uno de esos insectos que se apartan. «No tenemos tiempo para historias», dijo, y la puerta se cerró con un golpe seco que le recordó al portazo de la mansión. Regresó al crucifijo, y allí habló en voz baja, con la única compañía de mosquitos y del olor a cera. «Dios mío, si esto es verdad, guarda mi voz. Si no, dame fuerza para callar con dignidad». Su plegaria fue una súplica y una amenaza a la vez, porque en el pecho de ella algo ardía que no era odio. Era la necesidad de justicia para el niño que dibujaba la verdad. La humillación escaló como una marea que no perdona. Doña Valentina, entera en sus vestidos como si el lujo fuera una armadura, no dejó resquicio. Movió sus piezas y la ciudad respondió. Reportera de Sociedad. Una foto en primer plano. Titulares que olían a miel y a veneno. Ella fue despedida por robo, decían, y la frase se hizo martillo. Las vecinas, como aves de un coro cruel, se organizaron en rondas de cuchicheos. Tocaban la campanita de la moral en voz baja y le daban nombres nuevos. Ladrona, descarada, desagradecida. En la plaza, la gente se juntó. Algunos dijeron, «Yo lo vi». Otros gritaron sin pensar, «¡Mentira!». Y en medio de esa vorágine, ella caminaba con la memoria escondida, con la libreta de Mateo temblando en la bolsa como una promesa rota. Cada mirada era una aguja, cada paso, una afrenta. Le robaron la dignidad en público y la guardaron en un frasco de vidrio para que las pobres lo miraran con lástima. Pero la historia no es solo de piedra y golpes. Entre las sombras, aparecieron manos amigas que olían a pan caliente y a jabón barato. La costurera del barrio, una señora de manos gruesas y sonrisa de pan, la recogió y la llevó a un cuarto con cortinas gastadas donde el calor olía a café. «No te voy a preguntar», dijo la costurera. «Te doy té y un lugar donde secarte». En esa casa, con el radio prendido y una novela de fondo, ella abrió la memoria por primera vez. El metal estaba frío. Introdujo el objeto en un teléfono viejo y la pantalla titiló. Salieron imágenes. La escalera, el pasamanos pulido, un bolso que brillaba como un corazón falso, la mano de doña Valentina que se distraía y luego que se vuelve tomada por la codicia. Fue breve, torpe, pero era verdad. El movimiento, la mirada a la cámara, la sonrisa que sabía a renta pagada. Ella apretó la libreta de Mateo. Las líneas del niño parecían ahora mapas exactos. Las lágrimas le bajaron como un río que limpia. «¿Entonces?», murmuró. «¿Entonces podrán callarlos?». Nadie contestó. La costurera le tomó una mano que olía a lejía y dijo, «Llevémoslo a quien pueda mostrarlo». Así llegó la primera luz de esperanza. Una joven que subía videos en internet, una periodista de barrio llamada Lucía, con los lentes empañados por la lluvia y el corazón demasiado grande para su tabla de edición. Lucía vio el clip y no midió consecuencias. Vio humanidad. Juntas planearon exhibirlo en la plaza, con un proyector prestado y un altavoz que pertenecía a la iglesia. Era peligroso, era público y era justo. Empezaron a llamar a la gente buena. La señora del kiosco que vende empanadas gratis, el cura que aún se acordaba de la misericordia, un guardaviejo que había trabajado un día en la mansión y ahora buscaba redención. La noticia corrió como pólvora de verano. Reunión en la plaza. Se mostrará prueba. Un rumor nuevo se coló por las rendijas. Tal vez, dijo alguna voz, la verdad podría volver a la luz. La noche de la proyección llegó con un coro de grillos y el olor a lluvia que se resistía a irse. La plaza estaba llena de cuerpos y miradas. Había quienes vinieron por curiosidad, quienes por hambre de justicia y quienes por piedad. Mateo, con los lápices en el bolsillo del pantalón, se acomodó cerca y dibujó sin mirar, porque dibujar era su forma de respirar. Ella subió al cajón donde iban a poner el proyector y sintió la altura de su debilidad. Lucía ajustó los cables con manos que temblaban. La luz del equipo cortó la oscuridad con una cuchillada blanca. Antes de presionar reproducir, ella cerró los ojos y dijo,
en un monólogo que fue plegaria y juramento. Señor, si la verdad es piedra, dame brazos para cargarla. Si la verdad es llama, dame boca para soplarla. Si la verdad es final, que no sea mi final. La oración fue corta. La plaza quedó en un silencio tan denso que se podía oír el latir de la lluvia en los techos. Las imágenes comenzaron a fluir. Se vio la sala, se vio el bolso, se vio el gesto. La gente quedó fija. Alguien, en la primera fila, no pudo contenerse. ¡Mentira!, gritó con la fuerza de quien se asombra por la claridad. Otra mujer, que había mirado a la protagonista con dureza días antes, cayó en un quebranto y murmuró: «Yo lo vi». Las palabras rebotaron como piedras en un río. La escena proyectada mostraba además algo que nadie esperaba. En la pantalla apareció el guardia con la cara inclinada, la mano extendida hacia un interruptor. La cámara lo había tomado. El corazón de la plaza palpitó. La humillación, por primera vez, tuvo una cara que no era la suya. Y entonces, como en toda historia que respira, vino el golpe. Un grupo de autos negros irrumpió por la avenida, faros como cuchillos. Un hombre de traje que olía a colonia importada y a amenazas bajó del vehículo con un dosier en la mano. Era el abogado de doña Valentina. «Esto es difamación», dijo con voz de tribunal, y dos policías, que antes habían mirado hacia otro lado, ahora llegaron con una orden escrita por manos que no se manchan con barro. Lucía sostuvo el micrófono con fuerza. «La verdad no se compra», dijo. La voz de ella, la humilde, tembló, pero no se quebró. «Miren las imágenes», suplicó. En la pantalla, la reproducción empezó a tartamudear, como si la propia noche se negara a que la verdad se mostrara. Un sonido seco. Alguien había cortado la luz. En ese apagón se oyó un ruido humano, el portazo de la mansión que se colaba desde lejos, la respiración apresurada de quienes habían venido a defender lo indefendible. En la oscuridad, una mano agarró la memoria. Sintió un tirón. El corazón de ella se encogió como una cabecita de anémona. «¡No!», gritó alguien, y el grito se estrelló contra la noche. Luego, un latido más. El viejo guardia, el que había mirado a doña Valentina y había callado una vez, apareció entre la gente con los ojos llenos de arrepentimiento. Sus labios se movieron, y de ellos salió una frase que nadie esperaba. «Yo apagué cámaras una vez», dijo con voz rota, «pero no esta vez». Fue tan breve que pareció un soplo, y sin embargo, en esa confesión hubo luz. Su mano buscó la memoria que estaba en manos de un desconocido. Un forcejeo, un resplandor de metal, y en la pantalla, aunque la luz faltaba, un celular de la costurera grababa la escena, porque alguien siempre piensa en la memoria hoy en día. El silencio cedió 1 milímetro. Mateo, con la valentía que solo los niños tienen, se subió a un bordillo y mostró su libreta al mundo. Sus dibujos, torpes y honestos, fueron como una vara de medir la verdad. «Ella no robó», dijo con voz quebrada, y su frase, pequeña como un martillo, golpeó. Entre la multitud, algunas manos podaron hacia el abogado. Otros sacaron sus teléfonos. La gente, finalmente, comenzó a prestar sus ojos a otra lectura. ¿Podría la plaza, con su mezcla de curiosidad y piedad, convertir su ira en justicia? La tensión subió en espiral. Alguien prendió una linterna. Un hombre se acercó con la memoria en la mano y la sostuvo alto como si fuera un trofeo. En el mismo instante, una sombra larga atravesó la plaza. Una mujer con un abrigo que conocía la mansión como quien conoce un mapa. Sus labios se apretaron. Miró a doña Valentina, que había llegado como una tormenta controlada, y por primera vez, la señora de las rosas importadas titubeó. Un silencio inmenso se instaló. En ese hueco, la verdad parecía a punto de emerger como una luz blanca. Pero la vida siempre guarda una pregunta final. Cuando la memoria estuvo otra vez entre manos amigas, cuando el proyector pudo volver a encenderse con una calma que parecía ganar terreno, un ruido distinto se hizo presente. Pasos apretados, voces agudas de mando. Alguien gritó el nombre de Mateo. Una mujer de la primera fila se llevó las manos a la boca. Doña Valentina, con una voz que era cuchillo envuelto en seda, pronunció una sola frase que congeló a la plaza. «Si muestran eso, la corte será la siguiente parada». Sus palabras eran promesa y amenaza. La policía se acercó con rostros graves. La memoria, esa pieza diminuta que podía voltear un mundo,
Estaba ahora envuelta en manos que no sabían si protegerla o arrebatárselas. Ella miró la plaza, miró a Mateo que dibujaba con la boca apretada, miró a Lucía con los ojos que pedían coraje, y en su pecho una voz dijo sin decir: «No puedo retroceder». Respiró hondo y alzó la mano para pedir que proyectaran de nuevo. Pero en ese instante, un teléfono vibró con urgencia en el bolsillo del abogado, y su mirada se endureció. ¿Sería llamada de comando? ¿Una nueva orden? Todos esperaron. Nadie respiró. La lluvia comenzó a golpear otra vez, como si el cielo supiera que a punto estaba de caerse la última puerta. ¿Quién tenía la memoria? ¿Lograría la plaza ver el momento exacto en que la verdad se inclinó del lado de los ricos? ¿O el silencio volvería a vencer, y con él, la derrota de una vida honesta? El crucifijo de la iglesia, en lo alto, chisporroteó con la luz de un relámpago distante, y la pregunta quedó flotando. ¿Sería esta la noche en que la verdad, por fin, brillaría más que el oro, o la noche en que la mentira se vestiría de victoria otra vez? ¿Sería esta la noche en que la verdad, por fin, brillaría más que el oro, o la noche en que la mentira se vestiría de victoria otra vez? La pregunta quedó colgada como una cortina que no terminaba de bajar. María la sintió pegarse a la piel, fría, pegajosa, con olor a lluvia que no perdonaba. Caminó entre la gente con la memoria guardada en el delantal, como quien lleva una llave que puede abrir tanto la cárcel como la libertad. En su pecho, el crucifijo del barrio latía con un parpadeo como el de una vela que se resiste al viento. En el cajón donde habían puesto el proyector, la imagen de la mansión vibró como una herida abierta. La gente miraba con ojos que buscaban justicia o espectáculo, algunos, con la curiosidad encendida por el rumor. Lucía ajustó otra vez los cables, con las manos pequeñas temblando de frío y de valor. María sintió que el aire se le hacía denso. El olor a empanadas de la señora del kiosco mezclaba con el perfume barato de quienes miraban a la distancia. Mateo, cerca, mordía la punta de un lápiz, dibujando sin mirar, respirando como si la respiración fuera un lápiz más. La reproducción empezó. La sala otra vez, el brillo del bolso, la mano que se oculta. Y entonces, una imagen que nadie esperaba. En un reflejo de la vitrina, por un instante, se vio una sombra que parecía moverse detrás de doña Valentina. No era un destello cualquiera. Era una figura que apoyaba la mano en el pasamanos, una mano que quitaba la joya, o que fingía quitarla, y luego miraba a la cámara con la calma de quien sabe que posee las llaves. La plaza dejó de respirar. El murmullo se convirtió en un corte seco. «¿Lo ven?», dijo alguien, con un hilo de voz que fue creciendo. «Ahí, en el espejo». «¿Quién es?». María sintió como si al fin su propio nombre se enderezara con fuerza. La verdad comenzaba a mostrarse en fragmentos torcidos, como piezas de un rompecabezas que nadie había querido armar. La gente siguió el rastro del reflejo, y entonces, como si la noche quisiera burlarse, el proyector tartamudeó. La imagen se congeló, se pixeló, y una franja negra como tinta corrió por la pantalla. El sonido, que hasta entonces había sido una respiración, quedó en silencio. Y en ese momento, todo cambió. La primera sospecha, la primera revelación, cayó como una piedra. Alguien había intentado manipular el archivo. Lucía, con los dedos que olían a lluvia y café, palideció. «Han editado la reproducción», murmuró, clavando la mirada en la memoria que María apretaba. «Mira los metadatos, mira la hora. Hay cortes». La plaza vibró como un pecho herido. La primera chispa de esperanza se transformó en un filo de hielo. Si el archivo había sido tocado, si alguien poderoso sabía cómo borrar y cómo reescribir, la verdad podía perderse en manos ajenas. No pasó mucho antes de que la reviravolta se volviera más cruel. Un auto negro embolsó la avenida. Personas con corbatas y voces implacables descendieron con la seguridad de quien compra silencios. El abogado de Valentina, con un expediente grueso en la mano, habló con voz que era borde de navaja. «Difamación pública. Exigimos que cesen las emisiones». 2 policías que antes habían mirado para otro lado, ahora venían con papeles impecables, sellos que olían a autoridad y promesas de trámite. Las manos que sostenían la memoria temblaron cuando un oficial se acercó y dijo: «Necesitamos requisarla. Procedimiento». La plaza, que había acudido a la llamada de la justicia, se quedó mirando cómo la posibilidad
se alojaba en una cajita de metal. «Es una trampa», pensó María, y no lo dijo en voz alta, por miedo a quebrar la fina esperanza de quien esperaba verla libre. Pero no fue solo la memoria. En cuestión de horas, la misma fuerza que puede comprar el silencio asestó un golpe más profundo. Un documento apareció, tan brillante como una daga nueva. Era una denuncia por negligencia, presentada por la propia doña Valentina minutos después del incidente, con firmas, testigos y una petición formal para que Mateo quedara temporalmente bajo la custodia de un familiar de la señora, hasta que las circunstancias se evaluaran. La palabra circunstancia sonó como un martillo en los oídos de María. La plaza se dispersó bajo la lluvia que volvió a cargar su tristeza sobre las cabezas. El proyector fue requisado. Lucía entregó la memoria con manos indefensas. Un hombre de uniforme la miró con lástima y la guardó en un bolsillo con la frialdad de quien coloca un objeto que no le pertenece. «Estamos cumpliendo orden judicial», dijo. «Lo siento». La frase fue un puñal que repitió la boca del guardia de la mansión. Todo parecía repetirse. La noche la consumió lenta como una vela que gotea hacia adentro. Los días siguientes fueron un ritual de puertas que se cerraban. La policía llamó a María a comisaría por averiguación y la interrogó con papeles que usaban letras cultas y frases que la hacían sentir pequeña. El guardia de la casa, aquel que en la plaza había titubeado, ahora habló con voz dura y dijo que no recordaba lo de la cámara, que la memoria había sido puesta en manos de alguien desconocido, que tal vez todo era confusión. Sus palabras supieron a traición. A la vez, la vecindad, ese coro de gaviotas en traje que siempre se alimenta del dolor ajeno, empezó a cambiar de tono. Las mismas bocas que habían aplaudido la posibilidad de la verdad ahora mordían con frases preparadas. «Seguramente hay algo que ella no contó», decían unas. «Nunca se sabe con la gente pobre», susurraban otras. La mentira, como agua rancia, se extendía. Y lo peor, la familia decidió que en tanto se investigaba, Mateo debía quedarse fuera de la casa principal. Doña Valentina movió sus piezas con impecable frialdad. Llamó a parientes, a notarios, a una institución que bajo el resguardo de la ley podía quitar a un niño de los brazos de quien lo cuidaba. En un trámite judicial lleno de tecnicismos que nadie explicó, un juez, con la rapidez de quien no quiere ensuciarse, firmó la medida provisional. Protección al menor. 2 palabras que en la boca de la dama sonaron como sentencia. María vio cómo la realidad se le rompía en manos. El niño, su niño, fue llevado por una tía de doña Valentina que nunca le había sonreído a María. Mateo, al despedirse, apretó la libreta contra el pecho. Sus ojos eran mapas de océanos, y la madre que no era madre pidió quedarse con la libreta. Le dio un abrazo que parecía una plegaria. «No te vayas», murmuró con esa voz que solo los niños tienen cuando nos ven como si fuéramos el mundo entero. Ella le devolvió el abrazo con la desesperación de quien quiere detener el tiempo con el cuerpo. Pero hubo una puerta que se cerró, y el golpe del portazo hizo eco en su espalda, como una sentencia que se había hecho sonora. Esa noche, la casa se quedó más limpia, sin la arruga de su delantal, y ella salió a la calle con menos que antes, con la memoria requisada, con la libreta privada de su dueño, y con el delantal que olía a lejía y a barro. La caída continuó. Alguien recibió una llamada en la madrugada y la costurera, quien le había dado cobijo, tuvo que cerrar el cuarto por miedo a represalias. «Mellamaron de la patrona», dijo, con las manos temblando sobre el pecho. «Dijeron que me van a dejar sin trabajo si me ayudas». Ni el más pequeño gesto fue gratis. Lucía, la periodista, empezó a recibir mensajes en idiomas de amenaza, llamadas que cortaban, visitas de hombres trajeados en la puerta de la redacción. «Basta», le dijeron. «Son poderosos». El canal pequeño que tenía Lucía recibió una advertencia, una demanda por difamación que podía arruinar su carrera. La joven, con la cara hinchada por haber llorado a escondidas, guardó silencio. «Si publicamos y perdemos, no solo ella será víctima», dijo, con la voz rota. «Perderíamos todo». La frase cayó como una losa. María sintió como sus redes de ayuda se estrechaban, como un tejido que se deshilacha. La gente buena se volvía cauta. La costurera la despidió sin mirar a los ojos. La señora del kiosco redujo las empanadas gratis. El cura que había prometido hablar con la diócesis recibió una carta diplomática y se excusó. La plaza que había sido un corazón latiente
se convirtió en campo minado. La humillación se hizo cotidiana. En la panadería, la dueña miraba su delantal y fumaba el borde de la caja registradora. En el supermercado, una vecina le negó la entrada disfrazada de moral. Por su bien, decían. La palabra se repitió como una manta fría. La justicia, que había parecido a un faro, ahora tenía cara de papel y tinta impresa por manos que no sangran. La memoria, la prueba que podría haber cambiado todo, fue declarada objeto de peritaje y trasladada a un lugar donde las paredes olían a alfombra nueva y a sellos de goma. Nadie dijo a María quién la había llevado. Nadie le dijo cómo demostrar que las horas del archivo habían sido trasteadas por manos ajenas. Los metadatos, cuando por fin algún técnico con buen corazón quiso revisarlos, habían sido alterados. Alguien conocía demasiado bien los caminos digitales. Alguien sabía dónde tocar para convertir la verdad en sombra. El efecto más cruel, sin embargo, fue el golpe que le arrancó a Mateo de la vida de María. La semana siguiente al desalojo, un trabajador social con cara de cuento ofició la separación. Por protocolo, dijo, es mejor para el niño. Los ojos del niño, cuando se fue, fueron 2 faros que la alumbraron con una luz que partía el alma. Vuelve, dijo Mateo, como solo un niño puede decirlo, con la inocencia convertida en mandato. Tú eres la verdad. María se quedó de pie en la acera, el delantal cubriéndole las manos, y sintió que el culo del mundo se abría y la tragaba. Caminó hasta la puerta de la iglesia, donde el crucifijo ya no parecía tan fuerte. Se sentó en un escalón y dejó que la lluvia le limpiara la cara. «Dios mío», murmuró, en un monólogo que era plegaria y consigna. «Si la verdad es piedra, dame brazos. Si la verdad es llama, dame boca para soplarla. Si la verdad es final, que no sea mi final». Las palabras eran poco. El frío era mucho. Llegó a dormir sobre cartones, con el olor a humedad pegado al cuerpo y con la libreta de Mateo oculta bajo una tablita que le servía de almohada. Los dibujos del niño eran ahora mapas sagrados que alguien intentaba leer sin permiso. Sus trazos se le pegaban a la piel como un sacramento. Cada línea parecía decirle, «Sigue». A la madrugada, alguien le dejó un sobre pegado al bolsillo del delantal. No había firma, solo una fotografía recortada con mala mano, un rostro borroso, un reflejo en un espejo, una mano que no era de María, y una nota, corta, escrita a mano temblorosa. «No confíes en la policía. Ellos saben más». El mensaje era luz y amenaza a la vez. La noche era más honda. La memoria persistía como un latido que no se podía apagar del todo. Pero la soledad le enseñó a María una verdad que dolía y purificaba. La lucha por la verdad suele dejar víctimas visibles y silenciosas. La caída total llegó en un día que olía a barro y a noticias viejas. Un cronista de sociedad, el mismo que antes había puesto en portada El Rumor, publicó una entrevista montada con fragmentos sacados de contexto. Insinuaban un pasado, una necesidad, una voluntad. Doña Valentina se presentó en el noticiero con la calma de quien pone el sello final. «La casa se merece seguridad», dijo, y su voz fue un cuchillo envuelto en terciopelo. Un juez, con mirada de quien evita lágrimas ajenas, extendió una orden más, medida cautelar de alejamiento para María, quien no podía acercarse a menos de 50 metros de la casa ni del menor. Fue como si le quitaran el aire. Sin casa, sin trabajo, sin el niño, con la memoria en manos que no concedían justicia y con pocos amigos que se atrevieran a mirar de frente, María tocó fondo, vio el mundo reducidito a un delantal remendado y a la libreta del niño. La guardia social que encontró alojamiento temporal le ofreció una cama en un centro donde la dignidad se paga con paciencia. Allí, entre sábanas que olían a jabón industrial y a esencia de hospital, ella tuvo un silencio que no era quietud sino espera. Espera que se tornaba en rezo. «Señor», dijo en la oscuridad, hablándose como si hablara a una pared que la iba a devolver al mundo. «No me dejes sola con la verdad si debo cargarla sola. Manda manos que no teman. Manda ojos que no vendan su mirada». Sus palabras eran poco, pero fueron ventana. Y cuando todo parecía acabado, cuando la caída había reclamado su tributo y la esperanza parecía un billete arrugado que nadie quería aceptar, ocurrió algo pequeño y feroz. Una nota, plegada en forma de caballo, apareció bajo la almohada. La letra era rápida,
como quien firma con la prisa de quien teme ser descubierto. No tenía remitente. Solo decía: hay un fotograma que nadie vio. Está incompleto, no lo entregaron al peritaje. Si quieres, te lo doy. Pero ten cuidado, la verdad duele, y algunos matan por ella. Debajo, un número de teléfono con dígitos escritos a mano. María sostuvo el papel con manos que no temblaban por el frío, sino por la posibilidad. Un fotograma, una imagen pequeña que podía sacar la verdad de la gaveta en que la habían encerrado. La puerta que se cerraba un día atrás ahora tenía una grieta. Ella pensó en Mateo, en su dibujo que decía la verdad con trazos torpes. Pensó en Lucía, en la costurera, en la mujer del barrio que había traído la memoria a la primera hora. Pensó en la lluvia y en el crucifijo que titilaba. Y una pregunta quedó en la oscuridad, filosa como una navaja. ¿Quién le enviaba la nota? ¿Un amigo secreto o una trampa? ¿El verdadero aliado o alguien a punto de venderla de nuevo? María se quedó con la nota en la mano, la respiración como un tambor sordo, y una certeza que ya no la abandonaba. Si había un fotograma, entonces la verdad existía en fragmentos, y estaba al alcance. Pero también había manos listas a arrancar esos fragmentos y convertirlos en nada. En la madrugada, mientras la ciudad dormía, un coche negro frenó en la esquina de la iglesia. Una sombra bajó. Alguien dobló la esquina con paso seguro. Se detuvo frente al altar, y por un segundo la luz del crucifijo iluminó su cara. No había tiempo para preguntarse si era amigo. La calle misma parecía un jurado. María apretó la nota contra el pecho. Escuchó los pasos que se acercaban, y antes de que la figura saliera de la sombra, un sonido seco rasgó el aire. Un clic. Alguien, invisible, había tomado una foto desde lejos. La imagen que quedó, en la mente de María, fue de una mano extendida con un sobre. Dentro del sobre, una cosa brillante que podría ser verdad o podría ser otra trampa. Ella supo entonces que tenía que decidir. Entregar la nota a la policía no era opción. La policía ya había cerrado sus oídos. Guardarla no era seguridad. Alguien la vigilaba. Buscar a Lucía era buscar a una mujer presionada. Ir a la prensa era exponerse a demandas. Pero quedarse quieta era condenar a Mateo a un silencio que ella no podía aceptar. La lluvia empezó a golpear con más fuerza, como si midiera el tiempo. María se puso de pie, con la determinación que nace del dolor, y se dijo a sí misma en voz baja, esta vez sin pedir permiso a la noche: no retrocederé. Su frase fue una promesa y una advertencia, y en ese instante, la sombra que había dejado el sobre alzó la vista hacia ella. Sus ojos se encontraron con un brillo que no pudo identificar. Antes de que la figura pudiera hablar, un teléfono en la oscuridad vibró con un mensaje que consumió la calma. «Lo tienes», dijo la pantalla luminosa. Y bajo esa luz, una sola palabra apareció, como un juramento que puede salvar o condenar. «Cuidado». María apretó la nota. El fotograma existía. La caída había sido casi total, pero había una grieta de luz. Y en la grieta, una pregunta que partía el aire como un relámpago. ¿Quién le habría dejado la nota? ¿Y por qué ahora, cuando todo parecía perdido? María apretó la nota contra el pecho y sintió el latido de la ciudad como un tambor viejo bajo la lluvia. Ella caminó sin rumbo, con el delantal remendado pegado al cuerpo por el agua y el miedo. La noche olía a asfalto caliente y a promesas rotas, y sin embargo, algo pequeño se encendió en su pecho. Una certeza que llegaba como un soplo, tibia y peligrosa a la vez. No podía quedarse quieta. No era solo su vida la que se jugaba. Era la inocencia de un niño que dibujaba la verdad con lápices de colores. «Si la verdad es llama, dame boca para soplarla», había dicho en el umbral de la iglesia, y ahora esas palabras suplicaban acción. La figura que dejó el sobre no fue un desconocido sin rostro, como ella temió al principio. Fue la mujer del barrio de siempre, la que vendía velas y contaba rosarios bajo el crucifijo, la que había estado en la plaza cuando la proyección parpadeó. Tenía las manos curtidas y un abrigo que olía a lana y a pan. «No confíes en la policía», había dicho al entregarle el sobre, «pero confía en quienes no venden su mirada». Esa noche, en la sacristía que olía a cera y a papel viejo, la mujer le mostró algo más. No solo un fotograma, sino una serie de impresiones descartadas, fotos desechadas de la cámara de seguridad que alguien con prisa, había guardado en un cajón. Era un paquete humilde,
una pila de imágenes impresas en papel áspero, con manchas de lluvia. María las extendió en la mesa de la sacristía, y el crucifijo de madera, clavado en la pared, arrojó su sombra como una sentencia silenciosa. Cada fotografía tenía un recuadro borroso, y en un reflejo, apenas visible, apareció una mano. No la mano de María. No, una mano con un anillo que brilló como un corazón falso. Y detrás, la sombra elegante de doña Valentina, con su cabello siempre perfecto, la boca apretada y los ojos duros como monedas. La verdad rompía en trozos delicados, como vidrio reconociéndose. El soplo de fe creció en la forma inesperada de un hombre. El ex técnico de cámaras del ayuntamiento, despedido años atrás por recortar gastos, vivía tirado entre papeles y recuerdos. Le decían el viejo José, y nadie imaginó que guardara en su casa una máquina de leer metadatos, esas huellas digitales que los manipuladores creen olvidar. José olió la lluvia y la injusticia en la voz de la mujer del barrio, y sin titubeos, con manos que olían a café viejo y a grasa de carrete, aceptó mirar. Si algo huele a trampa, mi mujer y la memoria no lo toleran, dijo, y con esa frase prestó su remiendo de dignidad. En la cocina de José, donde los azulejos estaban marcados por manos que habían contado historias, las imágenes cobraron otra vida. El técnico insertó el fotograma en una lupa antigua, miró las líneas, los píxeles de la impresión, encontró un detalle. El reflejo no solo mostraba la mano y el anillo, sino una etiqueta diminuta en el borde del pasamanos, una marca de fábrica que solo se usaba en empresas de mantenimiento contratadas por la mansión. Era un hilo que, tirado con cuidado, podía llevar a la madeja entera. Pero la conspiración de doña Valentina no descansaba en la comodidad. Ella sabía que el poder se defiende con uñas y papeles. Al enterarse de que circulaba un fotograma, movió su maquinaria, llamadas en la madrugada a jueces dormidos, sobres con promesas a periodistas famélicos, y un plan más frío, ordenar la revisión y el peritaje de la memoria por parte de una empresa amiga, la misma que llevaba años limpiando imágenes incómodas. Había un abogado curtido y un guardia con conciencia de carbón que ahora reaparecía con una nueva valentía, o con órdenes más claras. Doña Valentina no solo quería que María callara, quería enterrar cualquier pedazo de verdad. María, con la libreta de Mateo apretada bajo la bata del delantal, decidió no esperar a que la plaza volviera a ser una carcajada de buitres. Fue a por Lucía, la periodista joven, que tenía la cabeza llena de ruido pero el corazón intacto. Lucía apareció con los lentes empañados y la mochila pesada de quien sabe que la palabra puede ser arma y escudo. Juntas fueron a una imprenta vieja, a ese lugar donde las fotos vuelven a ser objetos, y pidieron copias enormes del fotograma, no para exhibir, todavía, sino para tener algo que pudiera sostenerse cuando las manos poderosas intentaran arrancarlo. Mientras imprimían, el viento golpeó el escaparate como un latigazo. La mujer de las velas rezó detrás de un mostrador, y José, con los ojos arrugados por demasiados amaneceres, dijo en voz baja, «Si esto sale, la mansión se cae como castillo de naipes». Y pensando en eso, María sintió una mezcla extraña de miedo y esperanza. La conspiración ya había movido piezas legales, una orden de requisa que podía aparecer en cualquier momento. Ella lo sabía. Lo imaginó como una sombra que se acercaba con tacones, y la orden apareció antes de lo que esperaban. Un coche negro se detuvo frente a la imprenta, y 2 policías, con trámites brillando como escudos, pidieron ver el material. «Procedimiento», murmuró uno. La voz del abogado de Valentina, que siempre olía a colonia cara y a dominio, llegó minutos después. Cesación inmediata. Lucía mantuvo la mirada firme, pero María sintió el peso de tantas miradas como los dedos que señalaban. La conspiración se movía con pulso de cirujano. Primero silenciar a los que podían mostrar, después comprar los que no podían callar con dinero, y finalmente reescribir la verdad con papel oficial. «No confíes en la policía», rezaba aún la nota en su bolsillo, pero no confiar tampoco era dejar morir la verdad. Fue entonces que la ayuda inesperada se transformó en resistencia. La señora del kiosco, que había vendido empanadas y mirado el mundo como si fuera un teatro pequeño, cerró su negocio y encendió la radio. El cura, que había recibido la carta diplomática, decidió que la misericordia debía anteponerse al miedo y ofreció el altar como lugar de encuentro para quienes se negaran a dejar que la verdad fuera sofocada. La costurera,
Con manos gruesas, cosió en secreto pancartas pequeñas que decían: «La verdad no se compra», y un grupo de vecinos, los mismos que ese día habían mirado con curiosidad, comenzaron a prestar sus nombres, pobres pero con memoria. «Yo vi al guardia apagar las cámaras», dijo uno. «Yo escuché risas cuando se apagó la sala», dijo otra. La red se armó con hilos humildes, con manos que no temían ensuciarse por la justicia. La noche de la confrontación llegó como una trompeta. No era una batalla de fuerza bruta, sino un choque de voluntades. La plaza se llenó otra vez, pero esta vez con rostros que no buscaban espectáculos sino verdad. Lucía preparó una transmisión en vivo desde un carro viejo. José trajo el equipo que podía leer metadatos, y contra todo pronóstico, logró extraer un fragmento de información escondido en la impresión. Un sello digital que conectaba la imagen a una cámara secundaria, una que pertenecía a un jardín vecino y que no había sido manipulada. Era la fisura que necesitaban en la armadura del poder. El abogado rugió con papeles. «Difamación», gritó, como si la palabra fuera una espada. Doña Valentina, impecable como siempre, se quedó en su esquina, mirando con ojos de porcelana. «Esto solo busca espectáculo», dijo, y su voz tenía la frialdad de quien ha comprado sonrisas. Pero en el instante en que José reprodujo el fotograma recuperado, la plaza contuvo el aliento. En la imagen, en el reflejo, se vio con claridad la mano que no quería ser suya, la forma de los dedos, el anillo, la manga de calidad que no era de María, y detrás, una sombra que se movía con la seguridad del que sabe que las puertas se abren con su apellido. «Mentira, yo lo vi», explotó en la plaza, como un grito que la noche no pudo callar. Y en ese momento, todo cambió. La frase flotó, y fue verdad. Pero la conspiración había previsto otro paso. Mientras la multitud miraba la pantalla, 2 coches llegaron al juzgado con un nuevo documento, una orden cautelar, más firme, más fría. La policía, que hasta entonces parecía dudar, recibió instrucciones. Un fiscal con traje perfecto apareció con una carpeta que olía a goma nueva y dijo: «La evidencia será asegurada». La memoria fue requerida. Lucía ofreció resistencia, pero el oficial, con voz afable y manos de autoridad, la tomó. «Estamos cumpliendo un mandato superior», dijo. La plaza sintió cómo la esperanza se podía volver a arrugar como papel mojado. María cerró los ojos y sintió la lluvia golpeando su cara como dedos que contaban el tiempo. Se aferró a Mateo en la memoria. El niño dibujaba como si con el trazo pudiera atar el mundo. Un murmullo comenzó a crecer. Alguien había seguido la cadena de mantenimiento y encontrado una factura que llevaba el nombre de la empresa que había instalado el sistema de cámaras, una empresa pagada por la mansión. La ficha cayó como piedra. La mano que había manipulado las imágenes no era un fantasma. Tenía nombre, apellido y cuenta bancaria. La conspiración quedaba expuesta en cifras y facturas, pero la batalla no acababa. Doña Valentina respondió con otra jugada. Anunció una demanda por difamación colectiva y pidió que la plaza fuera dispersada. La policía, obediente, comenzó a rodear la zona. Fue entonces cuando la señora del kiosco, con la voz de quien no tiene nada que perder, subió a una mesa y habló. «No podemos dejar que el oro cambie la verdad». Su frase, simple, prendió el ánimo. La multitud permaneció. Y en ese instante, una figura que nadie esperaba apareció, el guardia arrepentido, aquel que había susurrado «Lo siento» en la sala de seguridad, cruzó entre la gente con la mirada limpia y dijo con la voz temblorosa: «Yo apagué las cámaras esa vez, pero no esta vez. Fui comprado una vez, vendí mi mirada. No voy a venderla otra vez». Sus palabras fueron como un rayo que partió la nube negra. El clímax alcanzó una febril intensidad. Entre cantos, llantos y gritos, José presentó el sello digital que señalaba la cámara secundaria. Lucía transmitía en vivo. La justicia pública parecía a un paso, y sin embargo, en el último suspiro, una orden de un juez apareció en la pantalla del celular de Lucía. Suspensión de la transmisión hasta nueva orden. La autoridad, con su capa de papeleo, volvió a cubrir la plaza. La conspiración se protegía con leyes y con dinero. Doña Valentina sonrió. María sintió el mundo oscurecer de nuevo. Pero incluso en la penumbra, la fe no desapareció. La mujer del barrio apoyó la mano en el hombro de María y dijo: «La verdad está en las pequeñas manos que no buscan fama. No estás sola». Y en esa frase hubo una promesa.
La gente empezó a grabar con sus teléfonos, a repartir copias impresas del fotograma, a firmar declaraciones anónimas. La memoria, aunque requisada por papeles, había dejado huellas en otros lugares. La conspiración podía cerrar puertas, pero no todas las ventanas. Había pruebas dispersas, y la red de cariño, esa que no se compra, se fortalecía. María, exhausta pero erguida, miró a Mateo en la distancia, un niño que dibujaba la verdad en azul y verde. Sus trazos habían sido un mapa que otros olvidaron seguir. Ahora, gracias a manos humildes, esos trazos se volvían rutas de justicia. La noche, que tantas veces la había humillado, ahora palpita con una promesa mínima. La verdad existía en fragmentos, y cada fragmento podía armarse otra vez. Y sin embargo, cuando la última luz de la plaza parpadeó, un mensajero apareció con un sobre nuevo. La tinta olía a amenaza. Dentro, una foto. La libreta de Mateo abierta en una página donde alguien había dibujado, con trazos torpes, una figura desconocida observando el niño desde un balcón. Y debajo, en letra dura, «Cuidado. Si siguen, haré que esta sea la última noche que oigan su nombre». La conspiración no dormía. Tenía más cartas. María apretó el sobre con las uñas clavadas en papel, y la lluvia que empezaba a caer de nuevo parecía medir los segundos. Caminó hacia el crucifijo de la iglesia, puso la mano sobre la madera mojada y murmuró su plegaria silenciosa. Sus labios no dijeron perdón, ni venganza, dijeron verdad, porque en la verdad ella encontraba su razón para seguir. La noche terminó con un filo en el aire. Había esperanza. Sí. Había aliados. Sí. Pero también había amenazas claras. La conspiración de doña Valentina no era solo un acto de poder. Era un plan con tentáculos en la justicia, en la prensa y en las miradas compradas. María entendió que la lucha sería larga, más larga que una proyección en la plaza o un grito en la madrugada. Tendría que armar pruebas, juntar voces y aceptar riesgos que la podrían costar todo. Y mientras los vecinos recogían las pancartas y la lluvia barría la plaza, la pregunta quedó flotando, pesada y punzante. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar una mujer con un delantal remendado para salvar la verdad y al niño que la llamaba madre? ¿Arriesgaría su libertad? ¿Su vida? ¿Su alma? Ella no tenía respuesta completa, solo una convicción. No retrocedería. Y ahora te pregunto a ti, que escuchas su historia, que has sentido la lluvia y la puerta que se cierra, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Comenta abajo. ¿Y qué habrías hecho tú en mi lugar? Comenta abajo. La pregunta quedó flotando como una moneda lanzada al aire. María no respondió en voz alta. Su respuesta fue un gesto. Apretó la libreta de Mateo contra el estómago, como si sujetara una vida que podía romperse en cualquier momento. La narradora, esa mujer que fue empleada y que había aprendido a contener la respiración frente a puertas de madera, miró a la muchacha con ojos que ardían de cansancio y de ternura. Sabía que la verdad, como la lluvia, encontraba grietas donde menos se la esperaba. La mañana siguiente fue una pasta de nubes y olor a pan frío. Doña Valentina tenía la boca preparada para escupir condenas. La mansión respiraba alfombras y rencor. María, con el delantal remendado aún pegado al cuerpo por la lluvia de la noche anterior, fue llamada a la sala principal. El silencio del lujo golpeaba con tacones invisibles. Las señoras del barrio, esas que trenzaban rumores como cintas, habían empezado a circular la versión que convenía. «No es la primera vez», murmuraban como si conocieran puñales disfrazados de besos. La humillación fue un ritual cuidadosamente armado. Doña Valentina la miró como quien mira a una mancha en una cortina blanca. «¿Cómo te atreves?», dijo, y su voz fue un golpe pulido. El abogado, ese hombre con colonia cara que olía a dominio, dejó caer papeles como una lluvia de acusaciones. Había cartas de testigos falsos, firmadas con nombres comprados. Había órdenes de retención preventiva, suscritas con sellos que olían a tinta nueva y a poder. La narradora vio a María escudriñada por miradas que no reparaban en humanidad. La mujer de las velas se acercó con los ojos enrojecidos, como si hubiera rezado con las manos pegadas a la madera del confesionario. «No la toquen», susurró. Fue inútil. Alguien dio la orden. Fuera de la mansión. La puerta se cerró con un golpe que sonó como un juicio. María salió al patio y el aire la golpeó salado y crudo. Se quedó de pie mirando la reja, y la ciudad le pareció una bestia que le mostraba los dientes. Aquella noche,
Durmió en un banco, con la libreta de Mateo bajo la axila, y la lluvia le cantó gotas de abandono. La narradora no duerme cuando teme. Se quedó toda la noche en vela, pensando en cómo juntar pedazos de verdad. Fue José quien, con manos temblorosas y paciencia de relojería, encontró la fisura. En su cocina, entre tazas de café frío y rollos de película empañada, la antigua lupa reveló lo que la prisa había dejado sin cubrir: metadatos, marcas de fábrica, una etiqueta minúscula en el borde del pasamanos. José removió los papeles, y la pista fue un hilo enredado en una factura. La empresa de mantenimiento, contratada por la mansión, había enviado técnicos aquella tarde. El remitente, la casa de Valentina. El detalle que desencadenó todo fue un sello minúsculo en un anillo, grabado con una inicial que solo pertenecía a un lote de joyas en custodia. La narradora vio el rostro de María cambiar, de pavor a una temblorosa esperanza. «Es una puerta», murmuró José, con voz de engranajes. La puerta quedaba abierta. La noticia corrió en susurros. Lucía, con los lentes empañados, se aferró a la posibilidad con uñas y cámara. La señora del kiosco comenzó a repartir hojas impresas con la foto ampliada del reflejo. Las vecinas, que habían jugado a juez y jurado, comenzaron a murmurar distinto al ver el sello. El guardia arrepentido, el que había vendido su mirada una vez, comenzó a retorcer la conciencia con confesiones en voz baja. «Me pagaron. Me arrepiento», dijo, y sus palabras fueron como fuego que purifica la herrumbre. La confrontación se preparó como un trueno. No fue en un juzgado elegante, fue en la plaza, donde la verdad podía mirarse a la cara sin maquillaje. La narradora se colocó entre la multitud, su delantal ya lavado en la esperanza de que el agua borrara las palabras feas, no las pruebas. La plaza se llenó de cuerpos y voces. Lucía encendió la transmisión en vivo. José, con la máquina que olía a horas de taller, conectó el archivo recuperado a la pantalla. La imagen se proyectó grande, cruel de claridad. El reflejo ya no era un fantasma. Allí estaba la mano con el anillo con la inicial, y detrás, de espaldas, una silueta que llevaba la postura del poder, la elegancia de quien se sabe dueña de puertas y contratos. Doña Valentina, impecable, la miraba con ojos de porcelana. «Esto es un montaje», dijo. «Calumnias, palabras cortantes, frías, como monedas que golpean una mesa». «¡Mentira!», estalló alguien. «¡Yo lo vi!», bramó otro. La plaza clamorosa se volvió un mar de voces que chocaban. La narradora describía la escena como si cada sonido fuese un latido. Gritos, sollozos, el crujido de las tablas del estrado, el murmullo de la lluvia que se acercaba. La tensión subía, filosa. En ese momento, justo cuando la verdad parecía desnudarse, la policía llegó con papeles frescos. Una suspensión de la transmisión a pedido de la fiscalía. «Cumplimos un mandato», dijo el oficial, y su tono no dejó espacio para la duda. El público sintió la esperanza encogerse. La plaza se tensó como una cuerda a punto de romperse. Fue entonces cuando el guardia arrepentido dio el paso que nadie esperaba. Cruzó entre la gente con la cabeza baja y se plantó frente a doña Valentina como quien pone una piedra en el camino del río. «Yo apagué las cámaras esa vez», dijo. El silencio fue absoluto. Me ofrecieron dinero. Me dijeron que era por seguridad. Yo acepté, pero ahora no más. Sus manos temblaban. Sus ojos estaban limpios por primera vez. Ella me pidió que dejara pasar a otra persona, agregó, y la palabra salió como un puñal. Ella me enseñó un sobre con el sello de la mansión. Lo dijo con esa mezcla de vergüenza y alivio que tiene quien se quita una camisa pegajosa de culpa. La narradora vio cómo el rostro de doña Valentina se tensó, como si alguien hubiera puesto una máscara de porcelana más fina. «Eso es calumnia», gritó. «Den pruebas, o callarán». Pero las pruebas estaban. José, con la mano firme ahora, presentó la factura, la etiqueta de fábrica y una cadena de mensajes que vinculaban el mantenimiento de las cámaras con la señora. Lucía reproducía el archivo recuperado. El reflejo, el anillo, el paso que no correspondía. La multitud contuvo la respiración. La plaza fue un tablero y la verdad, una ficha que por fin había avanzado. El clímax fue una descarga corta y brutal. El abogado lanzó la palabra difamación, como si creyera que las letras fueran jaulas.
Doña Valentina alzó la voz y humilló a María con la frialdad de quien ha comprado sonrisas y desprecios. «Nunca olvidaré quién limpia y quién manda», dijo, y sus palabras calaron hondo en las orejas de la gente. Era un ritual, dejar claro que la riqueza coloca coronas de poder sobre la frente. María, sin embargo, no se dejó caer. Se acercó al micrófono con la bata remendada y la libreta de Mateo abierta. La narradora la observó. Había un temblor en su voz, pero también una firmeza que parecía de hierro antiguo. «Mateo dibuja la verdad», dijo María, y su frase fue un golpe. «No lo hago por odio, lo hago por él. ¿Qué valor tiene una joya junto a un niño que dibuja libre?» Sus ojos buscaron la mirada de la gente. Encontraron manos, rostros, saltos de compasión. Y entonces, la justicia, esa que a veces llega tarde, con botas embarradas, asomó su cara humana. Una orden de registro fue firmada por un juez, que, al parecer, no estaba en la nómina de doña Valentina. Era una orden de verificación de las cámaras, no una suspensión. La plaza entera exhaló. El enfrentamiento final ocurrió en el interior de la mansión, con techos altos que absorbían la vergüenza. Policías que antes daban órdenes de expulsión, ahora sostenían mandatos que obligaban a abrir cajones y cajas fuertes. Los criados, divisados entre el lujo, murmuraban como si cada palabra fuera agua que moja sus manos. Doña Valentina se retorcía como quien busca una grieta por donde escapar. La narradora vio el momento en el que la verdad golpeó, con la fuerza de una campana. Encontraron la caja con las joyas, etiquetas quebradas, un anillo con la inicial que coincidía con la marca del pasamanos, y lo más comprometedor, una fotografía íntima, tomada con la cámara de seguridad secundaria, en la que doña Valentina, sí, ella, aparecía con el anillo en la mano. Su guante dejó una marca inconfundible en la tela, la postura de quien oculta más que quien roba. La sala pareció suspenderse en un segundo eterno. «Eso no prueba nada», rugió el abogado, y su voz sonó pequeña, pero la evidencia se multiplicó. Recibos, transferencias, mensajes entre la administración de la mansión y la empresa de mantenimiento. Doña Valentina trató de mantener la máscara, pero sus dedos se delataban. El guardia arrepentido, con la voz quebrada, contó la historia del sobre, del pago, de la orden de apagar cámaras en momentos señalados. La narradora, que había visto tantas injusticias, sintió una ola de justicia caliente y dolorosa. No era la coronación de la bondad, sino más bien la costura de una herida que por fin se cerraba. Y sin embargo, antes de que los pasos de la detención pudieran sonar en la sala, la mansión sacó su última carta, un documento firmado por un juez amigo, una apelación, una maniobra legal que volvió a nublar la claridad. Doña Valentina sonrió, como quien sabe que tiene puertas por donde escapar. Salió con un ademán de porcelana y leyó una amenaza ligera. Demandaría por difamación y aprovecharía la grieta legal para dilatar todo. «El dinero compra tiempo», murmuró, y la narradora vio en los ojos de María que la batalla no había terminado. Había ganado terreno, sí, pero a un precio. La atención ahora se centraba en proteger lo más vulnerable, el niño. La tarde cayó con un rojo de sangre vieja en el cielo. La plaza recogía las pancartas entre voces que ya no eran las mismas. Había cantos de victoria, pero también pasos medidos de cuidado. La narradora acompañó a María a su casa prestada. La mujer se sentó en la mecedora y abrió la libreta de Mateo. Sus dedos pasaron por los dibujos. Un sol azul, una casa con una puerta abierta, una figura en un balcón dibujada torpemente. La escena que había traído tantas noches sin dormir la atormentó como un latido persistente. «Mi niño», susurró, y en ese susurro había miedo y un juramento. No habían pasado 2 horas cuando un mensajero, con el paso de quien no quiere mirarte a los ojos, dejó un sobre la mesa de la narradora. La tinta olía a amenaza. El papel estaba seco como una promesa rota. Dentro, una fotografía. La libreta de Mateo abierta. Pero en la página del dibujo del balcón, alguien había añadido tinta negra. Una figura ahora claramente delineada observando al niño. Al pie, una nota sacó el aliento de la narradora. «Cuidado. Si siguen, haré que esta sea la última noche que oigan tu nombre». La letra era dura. La lluvia comenzó a golpear el tejado con fuerza, como dedos que cuentan el tiempo que queda. La narradora miró a María. Sus ojos eran 2 pozos donde flameaba la determinación.
Era claro que la conspiración no dormía. Se replegaba y atacaba con sombras nuevas. La plaza y la verdad habían ganado una batalla, pero la guerra tenía capas. La voz de la narradora, que hasta entonces había contado las cosas en tercera persona con la distancia de quien intenta protegerse, se quebró en un monólogo íntimo que salió de María como una plegaria y a la vez como un aviso. Dios y las manos de los que nos aman me sostienen, no por fama, no por oro, por Mateo. Si me quitan todo, me quedo con esto. La verdad no se guarda en cofres, se dibuja en pepitas de infancia. Si me preguntan hasta dónde iré, responderé, hasta el último aliento. Unos pasos suaves en la noche. La puerta se cerró. La lluvia no cesó. La fotografía quedó sobre la mesa, esa muestra fría de que la amenaza ahora era más íntima, más terrible. Alguien observaba a un niño. La narradora posó la mano sobre la madera del crucifijo, que siempre estuvo en la casa, y sintió la textura húmeda bajo la yema de los dedos. Fue una caricia ritual, un gesto de protección que sabía a cera y a promesa. El capítulo termina con un silencio que corta. La lluvia golpea la ventana. Afuera, en la calle, pasan coches con luces que parecen ojos. Dentro, la fotografía llama. La pregunta queda en el aire como una espada. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar una mujer con un delantal remendado para salvar la verdad y al niño que la llamaba madre? ¿Y qué precio pagará si la amenaza no es solo palabra, sino una sombra que ya puso ojos sobre su hijo? ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar una mujer con un delantal remendado para salvar la verdad y al niño que la llamaba madre? ¿Y qué precio pagará si la amenaza no es solo palabra, sino una sombra que ya puso ojos sobre su hijo? La pregunta colgó en el aire como una campana sin badajo, y la narradora la oyó repiquetear en cada gota de lluvia que golpeaba el tejado. La casa olía a cera, a pan frío, a tinta húmeda. La libreta de Mateo respiraba sobre la mesa como un pequeño corazón de papel. Ella, la narradora, describía con la voz quebrada lo que veía. Una mujer cansada, de delantal remendado, con las uñas llenas de harina seca y de noches sin dormir, apretando contra su pecho el dibujo de un sol azul que, de algún modo, era una promesa. La ciudad respiraba esa mañana con un rumor nuevo. Las vecinas, que hasta ayer se creían dueñas de los secretos de la calle, ahora se reunían como un coro de luciérnagas, pequeñas y brillantes, dispuestas a alumbrar. La señora del kiosco vendía hojas impresas con la fotografía del anillo y la factura. La costurera llevaba en la bolsa, entre hilos, una copia de los mensajes que nadie esperaba ver. Los olores, café, humo, pan viejo, se mezclaban con el perfume caro de la mansión que, desde lejos, olía a alfombra y a miedo. La plaza, que había sido teatro de humillaciones, se convirtió por un día en tribunal del pueblo. La narradora recordaba la humillación en la sala principal como si fuera una marca en la piel. La voz de doña Valentina, cortante como cristal, dejando caer palabras que olían a desprecio. El abogado con su colonia de despensa fina, repartiendo sobrecitos con promesas como quien tira migas de pan para pájaros hambrientos. Las señoras del barrio, cuchicheando como si fueran jurado y verdugo a la vez. María había salido aquella noche con la dignidad arrugada, a dormir en un banco, con la libreta de Mateo fundada entre los pliegues del cuerpo, sintiendo que la lluvia le lavaba hasta los últimos nombres. Fue en ese punto bajo, cuando todo parecía perdido, que las pequeñas manos de la comunidad empezaron a tejer otra realidad. José, el viejo técnico, con los dedos todavía manchados de aceite y café rancio, fue quien encontró la hebra que deshilachó la mentira. En su cocina, rodeado de rollos de película y hojas de metadatos, la lupa cobró valor de espada. Encontró la marca en el pasamanos, la inicial en el anillo, la factura con el remitente que no se inventa, la mansión. Cada evidencia se sumó como piedras en una mochila que, al fin, se volvió demasiado pesada para ser cargada por el poder. La narradora contaba cómo el corazón de María pasó de temblor a martillo. La esperanza, entonces, dejó de ser un susurro y se convirtió en plan. Lucía, la periodista joven con los lentes empañados, decidió que las palabras serían del pueblo y no de los sobres. Consiguió testigos, el guardia arrepentido, la criada que siempre había doblado las servilletas con manos temblorosas, el proveedor de la empresa de mantenimiento que confirmó, con voz cortada, que la orden venía de la mansión. El coro de testimonios se armó con voces humildes pero convincentes. La narradora veía a María,
ahora arreglada con una blusa prestada y el delantal lavado con más amor que jabón, sostener la mirada como quien tiene la fe como blindaje. La tensión fue subiendo como una marea. La plaza se llenó otra vez, pero esta vez la gente traía consigo no solo velas sino pruebas. El clímax se gestó como una tormenta perfecta. Pantalla gigante, transmisión en vivo, José conectando el archivo recuperado, el guardia arrepentido dispuesto a declarar. Y en ese momento, todo cambió. El silencio fue un vacío que la narradora llenó con la respiración de la multitud. La imagen proyectada fue clara, nítida, imposible de negar. El reflejo mostraba la mano con el anillo, la inicial, la manga de calidad. Detrás, la postura de quien había tirado de los hilos desde el sillón más alto de la ciudad. ¡Mentira!, tronó el abogado como un látigo desesperado. «Yo lo vi», se escuchó entre la gente, una voz que rompió la superficie de la noche como una ola. Doña Valentina, impecable, quiso retocar su sonrisa con dedos fríos. La porcelana de su risa se resquebrajó cuando el guardia, con la voz quebrada, contó cómo le habían dado un sobre y le ordenaron apagar las cámaras en los momentos señalados. Las palabras del hombre chocaron contra el lujo como un martillo contra vidrio. «Me pagaron», confesó. «Me arrepiento». Las lágrimas de arrepentimiento fueron un río que limpió la herrumbre de muchas conciencias. La justicia pública no llegó de golpe, llegó por acumulación. La presión del pueblo, los documentos y las transferencias bancarias que Lucía consiguió en una madrugada de chantajes a su propia prudencia forzaron a que un juez sin padrinos firmara una orden de captura. La plaza fue testigo de algo que pocas veces ocurre: la caída pública de una mujer que había creído su capa de riqueza indestructible. La narradora describió la escena con detalle cinematográfico. Los policías con sus botas que no dejan huella en la conciencia, el portón de la mansión abriéndose como una boca, las persianas que se cerraban con prisa de ratón culpable. Doña Valentina fue escoltada hasta la plaza. Fue un momento de humillación que reverberó con la misma crueldad con la que ella había humillado a otros. Ella, que había dictado quién entraba y quién salía, que había enseñado a las criadas a hablar con respeto y a mirar con ojos achinados, ahora quedó de pie, desprovista, con las manos temblando como flores en viento de tormenta. La narradora nunca se permitió regodearse. La historia pedía justicia, no venganza, y la justicia se presentó en forma de lectura pública de cargos, manipulación de pruebas, conspiración, amenazas a menor de edad, cohecho, abuso de poder. Cada palabra pesaba como una condena. La plaza contuvo la respiración cuando la fiscal, con voz firme, desplegó la cadena de pruebas, la factura de la empresa de mantenimiento, los mensajes con el sello de la mansión, la fotografía íntima tomada por la cámara secundaria en la que doña Valentina aparecía con el anillo comprometedor. Los criados que habían sido cómplices comenzaron a murmurar nombres que hasta entonces habían sido sombras. La gente gritó, en un estallido de rabia y alivio, las palabras que habían alimentado la lucha: justicia, la verdad, mentira. La narradora recordó que las lágrimas del pueblo eran como lluvia que al fin había encontrado cauce. La detención fue pública. Las esposas, frías como la verdad, apretaron las muñecas que hasta ayer habían sido dueñas de servidumbres. Doña Valentina, que siempre había hablado con el veneno de las coronas, intentó una última maniobra: amenazas, promesas de litigios interminables, acusaciones de montaje. Pero esta vez el montaje era suyo. Las pruebas, del pueblo. El juez, de rostro grave y manos templadas, dictó medidas: prisión preventiva, embargo de bienes vinculados a las pruebas, prohibición de acercarse al menor. La narradora vio cómo la porcelana se fracturaba en pequeñas piezas que ya no comprarían silencio. La multitud, que había asistido al espectáculo con el corazón en la garganta, aplaudió, no por gozo, sino por alivio. La justicia, esa palabra que muchas veces tardaba años en volver al ruedo, había dado un paso. La victoria, sin embargo, no fue sin costo. La narradora describió la escena posterior con la fragilidad de quien sabe que el mal deja cicatrices. María, aunque la ley había encontrado su medio para asir la verdad, pagó con noches sin sueño, con miradas que no olvidan, con la indiferencia de empleadores que ahora miraban el costo de la solidaridad. Doña Valentina, aún arrestada, dejó en la calle un grupo de fantasmas: empleadas despedidas, cuentas congeladas,
cartas de crédito con nombres tachados. El abogado de la mansión prometió una guerra de apelaciones. La prensa nacional ya comenzaba a hablar de maniobras legales que podían dilatar la cárcel. La narradora sintió un frío en la boca del estómago. La justicia se había impuesto, sí, pero el tiempo y el dinero compran retrasos. La narradora no ocultó la ternura del momento cuando, tras la audiencia pública, la multitud rodeó a María y a Mateo. El niño, pequeño con lápices de colores manchando las puntas de sus dedos, se pegó a la falda de una vecina como si la seguridad fuera un abrigo prestado. «Has sido muy valiente», dijo la costurera, y su mano sobre el hombro de la mujer fue un gesto que pesaba más que cualquier sentencia. María, con voz quebrada, pronunció un monólogo que fue plegaria y juramento. «Si me quitan todo, me quedo con esto. La verdad no se guarda en cofres, se dibuja en pepitas de infancia, y por esas pepitas daré hasta el último aliento». Sus palabras fueron un hilo de luz que atravesó la nube gris del miedo, y luego vino la purificación. Entre la gente apareció el guardia arrepentido, llorando como quien ha lavado la culpa con la primera agua caliente. Pidió perdón públicamente. Las criadas que habían temido hablar encontraron la valentía de susurrar verdades. La narradora contó el momento en que alguien ofreció un gesto de perdón, no como olvido, sino como una manera de no dejar que la venganza anide en los corazones. «Perdono», murmuró la narradora en la voz de la comunidad, «pero no olvido». El perdón, como una medicina suave, empezó a cicatrizar, pero dejó cicatriz. La escena final de esa jornada fue de esperanza templada. Doña Valentina era llevada, esposada, por una entrada lateral. Los coches oficiales se retiraban con el lodo de la plaza aún pegado a las ruedas. María y la narradora regresaron a una casa que olía a pan recién horneado. El crucifijo sobre la mesa parecía, por primera vez en mucho tiempo, un testigo aliviante. La libreta de Mateo estaba abierta, un sol azul, una casa y en una esquina, una figura nueva, dibujada con trazos temblorosos pero firmes, que representaba, para el niño, una madre que no se rinde. La narradora pensó que la verdad, aunque rota, podía ser recompuesta con las manos que no venden su mirada, pero la noche cerró una puerta y abrió otra. Aún con la euforia reciente, la narradora encontró sobre la mesa un sobre que nunca debió llegar. La tinta olía a amenaza habitual. La fotografía, sin duda, había sido tomada durante la tarde. Al abrirla, la narradora sintió un frío que iba más allá del clima. La libreta de Mateo estaba abierta, y alguien había dibujado, con tinta negra y precisa, una figura ahora claramente delineada junto a la cama del niño, ojos como hendiduras, una sombra que ya no se conformaba con observar desde lejos. Debajo, una nota corta y letal. «Esto no ha terminado. Si siguen, haré que esta sea la última noche que oigan su nombre». La lluvia volvió a golpear el tejado con fuerza. La narradora posó la mano sobre el crucifijo. Notó la cera húmeda, la madera fría bajo la yema de los dedos. Por un rato, el silencio habló más alto que las palabras. La comunidad respiró, contenida, como quien sabe que la guerra terminó una batalla y no la guerra entera. La justicia había ganado un round. El enemigo seguía vivo. La narradora, con la voz quebrada que ya conocían todos, miró a María, que apretó la libreta contra el estómago, y murmuró una palabra que fue al mismo tiempo oración y advertencia: «No retrocederé». La multitud se dispersó en la noche con la sensación de haber hecho lo correcto, pero también con los pies húmedos y el corazón alerta. Un policía se quedó, discretamente, en la esquina de la casa, tomando nota, prometiendo vigilancia que el juez podría o no sostener. El niño, arrullado por la mecedora de la costurera, soñó un sol azul. La narradora lo vio dormir y pensó en cómo las manos pequeñas dibujan mapas que otros intentan borrar, y mientras la lluvia seguía su ritmo como reloj implacable, un nuevo sobresalto cortó el aire. El celular de la narradora vibró con un mensaje sin remitente. Era una foto. La libreta de Mateo, esta vez con una página arrancada. Debajo, palabras nuevas, escritas con una caligrafía que ya olía a amenaza. «Has ganado una batalla. No ganarás la guerra. Mira por la ventana del cuarto del niño esta noche a las 12». La pantalla del teléfono dejó de latir. La casa, por un segundo,
Quedó suspendida entre la victoria y el miedo. La narradora cerró los ojos, apoyó la frente contra la madera mojada del crucifijo y murmuró, como quien escribe la última línea antes del salto: «Si la verdad es llama, voy a soplarla hasta que ilumine todos los rincones». Y en ese instante, un golpe seco resonó en la puerta principal, como si alguien quisiera recordar que las sombras también saben tocar. ¿Quién golpearía a esas horas? ¿Amigos con malas noticias o enemigos con manos vacías de compasión? La pregunta quedó suspendida y la narradora la dejó flotar en la lluvia. La narradora la veía desde la puerta, como quien mira una lámpara que no se apaga. María, con el delantal remendado aún pegado al cuerpo por la lluvia, los ojos encendidos de una furia que olía a pan y a verdad. El lujo de la sala golpeaba con tacones invisibles. El perfume caro de doña Valentina llenaba el aire como un veneno elegante. Las vecinas cuchicheaban como un coro de tijeras. El abogado enjugaba su colonia con papeles que olían a dominio. La humillación fue una ceremonia. Órdenes, sobres, miradas que buscaban humillar en público. María salió, con la libreta de Mateo contra el pecho como quien abraza un corazón de papel, y la noche la envolvió como una manta rota. En la cocina de José, entre tazas manchadas y rollos de película, la lupa antigua devolvió su brillo de espada. Los metadatos no mienten. Las marcas de fábrica no olvidan. Encontraron la etiqueta en el pasamanos. La factura con el remitente que no se inventa. La mansión. El anillo, con una inicial que parecía un apellido clavado en oro, hizo clic contra la conciencia de quienes miraban. Lucía, con la mochila pesada y la voz áspera de quien ya no teme, jaló testimonios. El guardia arrepentido, con las manos todavía temblando como hojas, contó del sobre, del pago, del apagón de las cámaras. «Me pagaron», dijo. «Me arrepiento». El público exhaló. La plaza se convirtió en tribunal. José proyectó la imagen recuperada. La mano en el reflejo brilló como una verdad que corta. «Mentira. Yo lo vi». Estalló la noche. Doña Valentina, impecable, afirmó calumnias como quien lanza guantes, pero la evidencia era piedra. Transferencias, mensajes, recibos. La red del poder tenía huecos por donde la justicia podía pasar. El abogado rugió, difamación, como látigo. El juez, uno que no olía a sobres, firmó una orden de verificación. La mansión abrió sus cajones. Un anillo con la inicial apareció. Una foto íntima tomada por la cámara secundaria la mostró con la pieza en la mano. El silencio en la sala fue como un cajón que se cierra. La detención fue pública. Las esposas, frías, tocaron muñecas que hasta ayer mandaban. La gente aplaudió sin regodeo. Alivio, no festín. Pero la victoria no borró las cicatrices. Cartas, amenazas, un sobre con una foto que mostraba la libreta de Mateo abierta y una figura añadida en tinta negra. «Cuidado», decía la nota. La lluvia volvió a martillar la ciudad como dedos que cuentan segundos. María regresó a una casa que olía a pan frío y cera. Se sentó y habló en voz baja, como quien reza con las manos abiertas. «Mateo dibuja la verdad. Daré hasta el último aliento». Sus palabras fueron plegaria y juramento. La narradora, que había visto humillaciones y pequeñas victorias, supo que la batalla había ganado un terreno, pero no la guerra. En la esquina, un policía anotaba. Prometía vigilancia que el tiempo podría o no sostener. La noche cerró con un golpe seco en la puerta. La mano que tocó la madera fue ligera. El pulso de la narradora se aceleró. ¿Sería la última amenaza? ¿Un amigo o un enemigo? ¿Quedaría la libertad del niño a merced de la próxima sombra que supiera comprar silencios? Epílogo. La verdad, en esa ciudad de lluvias, no se guarda en cofres. Se dibuja en pepitas de infancia. María perdió horas de sueño, reputación momentánea y la paz que da la indiferencia. Ganó algo más. Una red de manos que no venden su mirada. Las vecinas cosieron pancartas. El kiosquero repartió hojas. El técnico José no guardó su memoria para él solo. La justicia pública actuó cuando la verdad acumuló pruebas. La derrota del poder llegó con costo. Desgaste, juicios, apremios legales. Pero en la casa, el niño volvió a dibujar soles azules, y la mecedora volvió a crujir con calma. La narradora limpió el crucifijo con cera y manos temblorosas, y dijo en voz baja: «Al final, la verdad brilla más fuerte que el oro». La reconstrucción fue lenta. Empleos recuperados a cuentagotas,
Amistades que se tejieron de nuevo, vigilias que se transformaron en guardias de cariño. La lección quedó clara y sencilla. La fe en las pequeñas manos, en las voces humildes, puede derrotar a la plata y al miedo. Y aún así, la guerra deja heridas que el tiempo cura con paciencia. Si esta historia te conmovió, comparte para que más personas la escuchen.